Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Bel y vengo a escuchar un tema de Rosalén. Primera vez que voy a oír a Rosalén. Este tema se llama Aves Enjauladas. Y bueno, nada, antes de empezar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena energía que me dan. De verdad, muchísimas gracias por todo, por toda la buena vibra, por todo ese cariño que es mutuo. Gracias por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, nada, vamos directo a oír este tema de Rosalén, Aves Enjauladas. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte. Wow, 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 qué tema tan hermoso, qué tema tan fuerte, te llega hasta el alma. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas pediré perdón por las veces que la descuide.
Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Esta parte me mató. Me mató. Me hace recordar mucho a mi abuela que se fue. Y bueno, nada, esas personas que se fueron, que no se pudieron despedir de sus familiares, es difícil, es fuerte. Hay que ser muy fuerte para afrontar toda esta situación que está sucediendo. No hay palabras, simplemente no hay palabras. Discúlpenme. Gracias a cada uno de ustedes por su cariño, por el cariño que me brindan cada día, por recomendarme cada tema, cada canción. Les envío un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra. Espero no estar llorando por el próximo video, de verdad que no puedo seguir hablando. Los quiero. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado